¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos. Y siguiendo con el ciclo de escritoras solo para ellas, tenemos como tercera invitada a alguien muy especial. Ella es Elia San Eleuterio, que ha venido aquí para contarnos acerca de su libro, que vamos a decir que tiene una continuación, una reversión. No sé exactamente qué es, pero ella nos lo va a contar. Bienvenida, Elia, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Muchas gracias, Elga, por la invitación y por tus palabras. Mira, estoy intrigada con este nuevo libro que ha aparecido, que no es tan nuevo, ¿no? Vamos a poner en autos aquí a los lectores para saber exactamente de qué se trata, Elia. El poemario 180 grados es una nueva versión o una reescritura del libro de Como ya no duermo sola, tu ópera prima, que fue un debut por todo lo alto, tuviste una serie de premios, y aquí lo que todos nos preguntamos es ¿por qué volver al libro si tantos éxitos te trajo? A ver, cuéntanos. Bueno, 180 grados, como has dicho, es una vuelta de 180 grados a ese poemario, aunque el significado del título en realidad, digamos que la palabra del título me vino más por otras connotaciones que luego supongo que saldrán en la conversación. Es un libro, como tú has dicho, que mi ópera prima, que me dio muchas alegrías, muchos premios, pero la gestación del mismo fue un diario poético y al poco de terminarlo lo presenté a un premio, que fue cuando lo ganó y después se publicó. Sí es cierto que lo revisé antes de publicarlo, pero con muy poquito tiempo y con mucho dolor de corazón no tenía la distancia suficiente como para meterle la tijera que necesitaba. Exactamente. Exacto. Y bueno, se publicó, luego tuvo el premio de la crítica, pero yo ya con pocos años después de haberlo publicado ya percibía que ese libro habría necesitado un tiempo en el cajón antes de haberse publicado. Más trabajo. Sí, y yo siempre lo he pensado desde el principio. Había poemas que nunca he leído en público porque no estaba satisfecha con ellos. Pero tengo entendido que está asociado a un cambio en tu vida. Pasabas a otra etapa. Entonces era como el testimonio de los instantes que estabas viviendo, ¿no? Efectivamente, esa marca autobiográfica que tiene el libro, con la que nació, precisamente me impedía en su día una capacidad de revisión desde el punto de vista literario y estético, porque primaba más, digamos, la parte emocional. Efectivamente, la parte emocional e incluso real de lo que había, exacto, de lo que había detrás de los poemas. Y bueno, el libro sí, es un diario lírico, pero sobre todo es literatura. Y eso es lo que yo al poco ya me di cuenta y quise seguirlo trabajando. Entonces, acá vienen todos los conceptos que se han esgrimido acerca del título de la obra. Un giro de 180 grados alude a tomar la dirección contraria, ir por un camino diferente. ¿Qué significó abandonar tu soltería y escoger una vida en pareja en tu faceta de escritora? ¿Tu visión poética tomó otros vías a partir de ese cambio? ¿Hay un antes, un después? Hay un antes y hay un después en mi etapa vital, obviamente. Sí, y como poeta. Y como poeta también lo hay porque yo hasta ese momento no había publicado nada y fue de alguna manera pues un inicio en la vida en común y un inicio en la vida literaria también. De manera paralela. Efectivamente. Elia. ¿Y ahora cómo lo ves en retrospectiva? ¿Cómo lo ves a distancia? Pues a la distancia, igual que el matrimonio y esa vida en común, la veo mucho mejor, que han madurado como el vino, como los vinos ha mejorado, pues también mi propia, digamos, poesía ahora me satisface mucho más que al principio. Tampoco era al principio el año 2004-2005, pero digamos que no había publicado nada todavía y lo que escribía no había cosechado lectores, digamos. Lo había leído la gente cercana a partir de manuscritos y ahora, pues claro, también con los círculos literarios, con las amistades y contactos, ya es distinto. Efectivamente, y con todo lo que aprendes también de las lecturas. Ya es distinto. Elia, ¿qué recuerdos y emociones transitaron por tu cabeza durante ese trabajo de exploración y reescritura? El trabajo de exploración y reescritura, como tú lo llamas, que como te he dicho antes,
quise empezar desde prácticamente los pocos años de haber publicado ese libro, realmente no lo pude hacer hasta el año pasado. Ya. Entonces, como yo veía que iban pasando los años, incluso una vez llegué a pensar, bueno, pues cuando el libro tenga 10 años, lo revisaré 10 años después, ¿no? Y se me pasó la fecha, en fin, la vida es una vorágine de obligaciones. Sí. Y bueno, todo al final estoy contenta con cómo han salido las cosas, porque el año pasado, hacía 15 años que nos habíamos casado, 15 años de ese acontecimiento central del poemario, y bueno, pensé que era una fecha propicia. Y luego, fíjate si ha sido propicia, esto es un paréntesis, que cuando me di cuenta de que 15 años son 180 meses, entonces, claro, simbólicamente para mí los grados son también ese tiempo que ha pasado. Ya. Aparte de que, bueno, luego hay también, bueno, luego lo haremos de eso. Entonces, como veía que pasaba el tiempo y no cumplía ese deseo que tenía de revisar el libro, me propuse revisarlo poco a poco, utilizando el mismo sistema que utilicé para escribirlo, que fue un diario poético. Entonces lo que hice fue comprometerme a revisar un poema cada día. Tomar nota, ¿no? El mismo día que lo había revisado, o sea, que lo había escrito. Ya. Entonces, bueno, para facilitar las cosas, en su día lo escribí en un cuaderno y no existía, yo creo, ni el Drive, ni estas cosas, pero ahora que sí que existe y tenemos los móviles tan inteligentes y tal, lo que hice fue ponerme el manuscrito original en el Drive. Y entonces tenía acceso desde un ordenador, desde el móvil, estuviera donde estuviera, en el metro. Definitivamente distinto a la forma como se escribió, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo sabía que todos los días tenía que revisar por lo menos el poema correspondiente a esa fecha. Y bueno, básicamente lo cumplí todos los días. Algún día supongo que me lo saltaría y lo revisaría con posterioridad, pero así lo hice. Y luego, por supuesto, llevo varias revisiones del libro completas, pero después de esa reescritura. Pero, ¿qué hallazgos, qué cosas trascendentes encontraste en esa revisión? ¿Te topaste quizás con ideas y sensaciones que a lo mejor ya no son tuyas, se tornaron distintas? ¿Cómo te ves ahí en esa mirada perspectiva? Por supuesto, me veo diferente. Claro, se puede decir que siendo la misma persona no soy la misma, claro, obviamente. Pero al mismo tiempo recordaba las vivencias que me habían hecho escribir esos versos. Y bueno, ahí hay cierto placer estético o placer vital al recordarlo, y al mismo tiempo al principio no era la intención, pero luego digamos que la tarea me fue pidiendo algo más, ¿no? Y entonces al final el yo de ahora ¿Pero qué le dice a ese otro yo? ¿Ha habido un diálogo? Sí, hay un diálogo, pero a veces es un diálogo y a veces es una intrusión. Es decir, que el yo actual hace comentarios o enuncia aspectos que corresponden al yo actual y no al pasado. Es decir, a veces dice cosas sobre el pasado y a veces dice cosas sobre el presente. Y entonces incluso los mismos lugares se entrecruzan. En algunos poemas están localizados en la fecha en que se escribieron y otros están localizados en la fecha en que se reescribieron. Y por eso es posible que de Nueva York al día siguiente esté en la República Checa y al día siguiente esté en Alemania, porque ahí se cruzan dos viajes, el viaje de la luna de miel y el viaje de las vacaciones del año pasado, básicamente. Pero ¿en qué aspectos no te reconoces? Tú dices, caray, ¿cómo era Dios? ¿Cómo pensaba? No sé, ¿ha habido esos momentos? ¿Han habido? Sí me reconozco, porque soy consciente de cómo era, pero también lo que es un poco ese sentimiento de decir, como, qué tonta quizás, ¿no? A eso me refiero. Qué tonta, y por dejarme llevar por estos sentimientos, por agobiarme, por no sé, o por no saber encauzar una frustración, ahí hay mucho también de afectividad, de querer verse reconocida, de querer, digamos, ahora esto lo cortas porque es que no sé cómo explicarlo. ¿Dónde quieres que reenganchemos? Pero dime, ¿esto lo has compartido con otras personas?
con el que ahora, por ejemplo, es tu marido? O sea, ¿has dicho, mira, cómo era yo, qué tiempos, no sé? Sí, en las conversaciones esas cuestiones salen, de decir, fíjate antes cómo nos enfadábamos por una tontería, Claro. y ahora son cosas que no tienen mayor importancia o que asumimos como parte de la vida, incluso con alegría, ¿no? Y bueno, no sé, y también hay mucho de haber aprendido, de la inteligencia emocional y de haber aprendido, pues, qué es una afectividad más infantil y qué es una afectividad más madura, salvando que, por supuesto, sigo pecando de afectiva y sigo no siendo todo lo emocionalmente inteligente que podría ser. ¿Hay algún tipo de arrepentimiento o culpa? No. No. Nada de eso. No, No te de eso arrepientes no. de nada. No. Todo aconteció como tenía que ser. Sí, incluso no me arrepiento de haber publicado ese libro como se publicó. Sí, aunque hay gente que siente pudor de esos primeros exacto, trabajos. no siento pudor de eso, simplemente me quedó las ganas de haberlo revisado más, pero ahora visto con perspectiva me alegro de que hubiera salido así y de haber tenido la oportunidad de revisarlo, porque tantos otros libros que están en el cajón y he revisado antes de publicar no se parecen al primero, pero no tienen ese diálogo con el primero, porque ya simplemente salió la versión revisada. Y bueno, eso pues me parece interesante cuando menos. José Antonio López Amor exalta la poesía de 180 grados, declarando que nos regala una sana fascinación todavía pura en un mundo y en un tiempo tan necesitado de poéticas valientes como la suya. ¿Consideras que lo fuiste para compartir tu intimidad con los lectores? ¿Has sido realmente valiente? Bueno, yo creo que los poetas y las poetas no es que seamos valientes o cobardes, es que somos un poco impudorosos. También nos ocultamos detrás de que, al fin y al cabo, la poesía es literatura, ¿no? Y siempre es cierto que se suele confundir el yo lírico con el autor, mucho más que en cualquier otro género, ¿no? Muy pocas veces le dirán a uno que el narrador es él, es su personaje, aunque haya aspectos incluso autobiográficos evidentes en una novela o en una obra teatral. Pero han sido más las reseñas o críticas de varones que han resaltado eso de valentía, Elia. Sí. ¿Por qué crees? ¿Son menos, no sé, más recatados en ese aspecto los hombres? No sé, o a lo mejor están menos acostumbrados a desnudarse, ¿no? A desnudarse o a ver que las mujeres se desnuden o que hagan como que se desnudan. ¿Ya? Sí. Sí, en poesía, porque... Claro, en otros aspectos. En otros aspectos creo que se desnudan más ellas que ellos. Elia, quiero terminar esta entrevista con algo que hallé por ahí en tu Twitter. No sé si te pertenece o no. A ver. Dice algo así: ¿cuántas vueltas le damos a las cosas, a los versos, a la vida misma? ¿Son buenas las vueltas o no? Las vueltas las podemos entender de muchas formas. A ver, ¿cuál es tu vuelta? Para mí las vueltas son buenas, sí, ¿por qué no? ¿Pero te pertenece aquello que encontré en tu Twitter o no? ¿O lo sacaste de algún otro ¿Esa sitio? frase? Sí, lo escribí yo. Sí. ¿La escribiste tú? Sí. ¿Pero en qué pensabas? ¿Cuál era la vuelta esa? Exactamente, estaba pensando en la vuelta hacia unos mismos poemas. No lo he dicho mal. Exactamente, estaba pensando en la vuelta al poemario, a mi ópera prima. Perfecto. En la vuelta no como lectora, sino otra vez como escritora. Perfecto. Elia, a pedido de tus lectores, por favor, léenos algo. Bueno, lo que más te identifique o lo que más te ha llenado de ternura o nostalgia. Hay algunos poemas con los que me identifico muchísimo y que además creo que son representativos del libro. Que es un libro que, no lo he dicho, pero que habla también mucho de la geometría, de cuestiones matemáticas, incluso de los grados, de los ángulos. Y bueno, aún así he decidido no leer esos poemas concretamente porque ya los he puesto muchas veces en Facebook o los he leído en alguna otra ocasión y he pensado leer el final de un poema que está fechado el 19 de julio y que también habla de eso sin explicitar los 180 grados que sí que salen en otros poemas. Perfecto, adelante. Bueno, pues el poema, solamente los 3 versos finales. Dice: pero no puedo inclinarme más sin caerme de bruces sobre la misma tierra que nos germina, 45 grados a la sombra de un ángulo recto. Cuántas cosas que decir, ¿no? Sí. Elia, ha sido un placer tenerte aquí.
en Reunidos. Ha sido la número 3, no sé qué significará, pero bueno, a lo mejor por ahí hay... Yo sé mucho de simbología numérica. Pues, a ver, adelántame algo. ¿Qué significa el número 3? ¿Qué significa ser tercera? Bueno, ser tercera no lo sé, pero el número 3 significa la Trinidad, significa también algo de perfección, porque digamos que no hay 2 sin 3, ¿no? Me ha encantado, muchísimas gracias, Elia. Bueno, amigo, con ustedes... próximamente en Reunidos. Gracias por haber estado conmigo. Soy Elga Reategui. Nos vemos pronto.